Continuamos con el programa Construyamos Memoria acá por la 96.1 y ya está acá, ya llegó Daniel Torrandel, excombatiente de la Guerra de Malvinas. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, hermano, buen ¿Sí? día. Hola, Daniel. Adán. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien o un poquito más cerca? Sí. A ver, se puede mover ahí. Bien. ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Contento, feliz de estar acá. Muchas gracias por venir, porque gracias también, por la invitación. Sí, estábamos ahí porque también habíamos hecho un cronograma y bueno, Daniel siempre estaba ahí, cuando quieran voy, ¿entendés? Así que gracias Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo empezaste el día hoy? Bien. Sí, bien. No, estoy bien, gracias a Dios. Trabajando, haciendo siempre con algún proyecto, siempre con alguna cosa. Yo no sé si la última vez que estuve con vos te comenté que estábamos por tener un avión que vino de la base Espora. ¿Lo trajeron? Sí. Lo trajeron, sí. Vino de la base Espora, es un avión tracker que opera en el Aras 25 de Mayo. Ajá. En el portaavión operaba. Y bueno, la Armada nos donó el avión y con una gran patriada de un montón de gente, de un montón de voluntades, el tracker hoy está en el Aeroclub de Luján, siendo restaurado por veteranos y la comunidad. Esto es un proyecto de la comunidad, no de los veteranos solamente. ¿Sabés quién nos comentó Quique? Claro. Bueno, Quique es como el alma mater del proyecto. Es decir, Quique fue junto con Ramón 40 quien consiguió el avión y bueno, y ellos fueron los que hicieron la mayor parte del trabajo desde lo administrativo, digamos, porque mover primero que es un vehículo de guerra, ¿no? Entonces hay que conseguir permisos, la bajan en la fuerza. Pero no viene armado. No. Y tampoco está operativo. Claro. Está fuera de servicio. Es un tracker Truman, que fue de los mismos que funcionaron en el Atlántico en la época de Malvinas, pero no voló en Malvinas. Este es un ejemplar igual. Y bueno, y ahí estamos con ese proyecto. Los chicos, ya te dije, Quique tuvo mucho que ver en esto porque él fue uno de los que más anduvo junto con Ramón. Y él, claro, exacto. Y es un proyecto abierto a la comunidad. Mirá. Es decir, nosotros estamos en la rotación, pero el avión está ahí, nosotros vamos todas las tardes y los sábados, nos reunimos con amigos, con voluntarios, gente que no conocemos inclusive, que va y se va con una espátula a rasquetear el avión y a poner las cosas en condiciones. Se ofreció un tapicero a tapizarnos los asientos. En realidad el proyecto está muy bueno. Y bueno, va a estar entronizado en la entrada de Luján, donde está el monumento a Malvinas. Bueno, aprovechamos para invitar, si querés ser parte de este proyecto, sumate. Tenés que ir, sumate, claro. Están todos los días, todos los sábados. Estamos los sábados y los días de semana, a partir del martes, durante el mediodía, porque hace mucho frío. Claro. Entonces estamos al mediodía hasta las 3, 4 de la tarde en el Aeroclub de Luján, y ahí estamos, siempre va a encontrar algún veterano trabajando y alguien de la comunidad. Así que si te querés sumar, estás más que invitado. O a compartir un mate. O a compartir un mate. No necesariamente, sí. El tema es estar acompañado por la comunidad de distintas maneras. No solamente, hay gente que ha ido y nos ha donado, chapas porque no hacían falta. Y voluntades. Yo siempre digo que las cosas se hacen, este proyecto particularmente fue una suma de voluntades. Mover el avión desde la base Espora hasta Luján costaba muchos millones de pesos. Y a nosotros no nos salió un solo centavo. Eso lo hizo la empresa Wisi de grúas, que nos donó todo el transporte, es decir, no solamente los carretones y el camión, sino el izaje del avión, porque hay que levantarlo con grúas muy especiales, pesa muchos kilos. El avión mide con las alas retraídas, porque es un avión que se le retraen las alas para poderlo bajar a la parte de abajo eso bajan por un ascensor cuando está en el portaaviones, por un ascensor baja a la bodega. Para poder entrar en el ascensor hay que replegarle las alas. Bueno, con las alas plegadas y todo, el avión mide 8 metros de largo aproximadamente, entre punta y punta de ala, ¿no? La envergadura que tiene plegado. Lo cual ocupa casi las dos manos de una carretera doble. Bueno, entonces todo eso se logró gracias, ya digo, a que mucha gente se movió y a muchas voluntades. Es increíble. Mirá, yo siempre digo que la causa Malvina
es la única causa nacional, o creo que es, no sé, digo la única, porque para mí es la única, pero a lo mejor hay alguna otra, pero son muy pocas seguramente, que traspasan a todos, es decir, atraviesan a todos los argentinos, no importa ni a qué sector social pertenezcas, ni a qué signo político pertenezcas. Malvina nos une, es algo que nos une a todos los argentinos. Sí. Es decir, no importa que seamos de River, de Boca o de cualquier signo político que seamos, todos estamos atravesados por esta causa. Y bueno, y se nota con estos proyectos, ¿no? Bueno, si quieren ver esos videos, busquen al perfil de Facebook. ¿Cómo se llama? Eres Veteranos de Luján. Centro de Veteranos de Luján. Sí. Busquen en Facebook y ahí están todos los videos. Exacto. De cuando trajeron este avión. Muestran cómo venía en ese camión especial y, o sea, custodia, porque también, o sea, vienen agentes de tránsito como... Exacto, vino custodia, claro. Custodia de la policía de la provincia, que esa gente, bueno, tampoco a nosotros nos cobramos, generalmente esos servicios se cobran, claro. A nosotros fueron donados, realmente, no, por eso digo, las sumas, son sumas de voluntades, evidentemente. Acá estamos viendo ¿están viendo? Sí, ahí también, sí. Ah, vino bastante... ¿Tenés idea de la historia se desarmó. El avión se desarmó, que faltan, son partes que le faltan porque se están restaurando. ¿Y van aprendiendo ustedes a ensamblarla? O... Sí. No es algo tampoco tan difícil. Hay mucha gente que asesora. Hay muchos veteranos que también tienen algo de experiencia. Y bueno, la verdad que el proyecto es un proyecto... Y es como estábamos hablando hace unos minutos atrás, en donde las salidas siempre son colectivas, ¿no? Nadie se salva solo. Entonces, siempre es con otros y con otras. Siempre es con el otro. Sí. Y bueno, este proyecto es un claro ejemplo. Mucha gente colaboró, mucha gente colabora, mucha gente se puede sumar. Es algo totalmente abierto a la comunidad y eso es espectacular. Qué bueno. Sí. Qué bueno que está. Vos sabés que hay un cenotafio, creo que yendo para Pilar, ¿puede ser? Sí, señor, exactamente. Y también tiene 2 aviones. Exactamente. Yo lo veo siempre al pasar cuando voy para Pilar. Sí, ahí también... No, ahí también un par de aviones. Bueno, por lo general, si empiezan a recorrer alguna vez el país, se van a encontrar que en muchas ciudades hay aviones emplazados en los monumentos a los caídos. Hay varios, es decir, hay muchos Mirage, y varios distribuidos en varias partes del país. ¿Este de acá de Pilar o yendo para Pilar es un Mirage? No sabría decirte. Sé que hay un Hércules, sí, que ese no lo pudieron terminar de armar porque tiene faltantes, así que algún inconveniente hubo. Pero hay otro avión que me parece que sí es un Mirage. La verdad que no me acuerdo. Está hace muy poquito, digo, porque yo pasé antes. La verdad que no recuerdo qué tipo de aviones. Pero bueno, hay que son casas, ¿no? Casas de guerra. ¿Y este tracker, sabés la historia que tuvo? No, en realidad sabemos que estuvo para repuesto dentro de la fuerza. Estaba en un hangar ahí arrumbado. Son aviones que están fuera de funcionamiento, ¿no? Los trackers cumplen la función de reconocimiento submarino. Es decir, tienen la capacidad de detectar submarinos a profundidad. Mira. ¿Sí? Y tiene un sistema de sonoboyas que marca la zona donde está el submarino con esas sonoboyas para que después sea detectado por el resto de las fuerzas, ¿no? Claro. Por el resto de los buques. Es decir, por los buques que realmente serían de guerra, ¿no? Claro. Es decir, para si uno quisiera un ataque o repeler o advertir al submarino que está dentro de la zona de protección del territorio, ¿no? Dani, bueno, hablamos un poco acerca de cómo fue cuando te enteraste que tenías que ir a la guerra de Malvinas. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hacías antes de la guerra vos? ¿Qué estabas estudiando? ¿Tenías proyectos? ¿Cómo fue que te enteraste que tenías que ir a Malvinas? ¿Y qué sentiste en ese momento? Bueno, mira, bueno, de hecho es evidente que la pregunta está hecha de alguien que me conoce. Acá con Hernán ya hace rato que venimos hablando.
he encontrado en este chico joven un amigo. Bueno, y hablando de lo que dije anterior, que traspasa, que Malvinas traspasa todas las ideas, ¿no? Estoy seguro que no comparto las ideas políticas de Hernán. Estamos por ahí en distintas posiciones políticas, digamos en lo externo, pero no lo que queremos internamente de lo que la política significa para la gente, ¿no? Que es el bienestar general. Y ahí sí seguro que coincidimos. Pero Malvinas logra esto. Y Hernán ya me está conociendo, es decir, ya me conoce. Por eso esta pregunta es muy interesante, porque él sabe cómo arrancó esta historia. Yo estaba en la escuela secundaria, había terminado la secundaria, había pedido un año de prórroga, pues yo soy clase 61, pero lo hice con la 62, que fue la clase que fue a Malvinas. Fue la clase 62, lo que habíamos pedido prórroga de la 61 y los recién ingresados de la 63. Discúlpame, ¿qué es pedir prórroga? Pedí prórroga porque yo tenía que terminar la escuela secundaria y me tocaba hacerla un año antes de terminar la escuela. Entonces pedí prórroga un año en la Colimba, ¿no? Que así se le llamaba, la servicio militar. Entonces me fui yo seguí estudiando, terminé la escuela secundaria. Inclusive se podían pedir prórrogas universitarias. Nosotros teníamos 2 compañeros dentro de la misma compañía que tenían títulos terciarios, eran médicos. Mira. Y después hacías la Colimba. De la Colimba la tenías que hacer sí o sí. Bueno, dicho esto, a mí me toca viajar a Malvinas. ¿Cómo me entero? Yo estaba dado de baja, yo estaba haciendo la Colimba en ese momento, pero ya había sido dado de baja porque fue al final del año, es decir, fue al final, ya había bajas. Yo ya había estado, había pasado mi periodo de ejercicios en el ejército. Y bueno, me dieron de baja y estaba durmiendo, me despierta mi mamá. Y bueno, en ese momento mi vieja me viene a despertar diciéndome que las Islas Malvinas volvían a ser argentinas, que habían sido tomadas por el ejército argentino, por las Fuerzas Armadas argentinas. ¿Vos con cuántos años? Y yo en ese momento tenía 19 años. 19 años, sí. La verdad que la reacción fue un poco antagónica porque se cruzan los sentimientos y el conocimiento, ¿no? Yo le explicaba la vez pasada a Hernán que yo tuve la suerte de, a pesar de venir de una familia de trabajadores y una familia humilde, tener un padre que nos inculcó el bicho del saber, ¿no? Del conocimiento, del querer aprender. Y mi viejo era un autodidacta y bueno, nosotros habíamos leído mucho, ya a esa edad teníamos mucha lectura pasada por las manos y conocíamos bastante de cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y ahí es donde se me generaba esta controversia. Nace un gran patriotismo porque las islas evidentemente que son nuestras, de eso no cabe ninguna duda, entonces hay un patriotismo surgente del ser que uno quiere recuperar lo que es nuestro, ¿no? Es decir, lo que es de uno. Pero también tenía un gran conocimiento de cómo funcionaba el mundo y sabía que no iba a ser gratis. Yo lo supe desde el primer día. Y se lo quise demostrar a mi vieja y fue muy difícil, ¿no? Porque ellos, por ahí a lo mejor mi mamá no tenía todo este bagaje de información que tenía yo. Bueno, es que corrió una euforia muy grande en ese momento. Sí. El recuperar las islas. La gente salió a la calle con euforia. Exacto. Bueno, eso mismo me pasó a mí. Es decir, pasaba esto, pero ¿cuál es la contrapartida de eso? Por eso yo siempre digo que no hay cosa más importante en la sociedad que la educación. Porque si uno tiene una muy buena educación y una muy buena formación cívica, no podría haber salido a apoyar un gobierno militar genocida, a pesar de que las Malvinas eran nuestras, ¿sí? Con tanta euforia y con tanto digamos, displicencia, ¿no? hacia el poder, sabiendo que era un gobierno, de lo que venía de ese gobierno nada podía ser bueno. Nada podía ser bueno. Claro que en ese momento había muchas de las cosas que sabemos hoy
del gobierno militar que en ese momento no se Estaban sabía. ocultas, claro. Por supuesto, Claro. por supuesto. No se olviden que esto, yo no sé la edad de ustedes, pero ustedes son muy jóvenes, estas cosas se fueron revelando. Mucha gente, mucha población estaba ajena de lo que pasaba, Sí. a pesar de todo esto, de estos desastres que hicieron estos tipos, ¿no? Porque realmente fue brutal lo que pasó en la dictadura. Y mucha gente estaba ajena a esto, es increíble, pero es así. Yo, a pesar de que en ese momento tenía 18 años, me considero un tipo que no sabía nada de la dictadura. Y la complicidad de los medios de comunicación que no son como ahora, ¿no? Que no tenemos tanto acceso. Exacto. Es decir, siempre hay complicidad de los medios de comunicación en todos. Mire, pero eso sigue existiendo, ¿eh? Eso no es... Bueno, pero uno puede acceder a información por sí, distintos claro. medios ahora Hoy tenés que- más medios de comunicación. Claro. Tenés más fácil el acceso a la comunicación. Claro, Ahora, los medios de comunicación son funcionales a los poderes. siempre. Siempre. El cuarto poder. Siempre. Son funcionales a los poderes. Porque no voy a poner ningún nombre, pero a ver, llega a la presidencia X persona, ¿no? Y el periodismo tiene la información a la mano de quién es esa X persona, quién es ese presidente, ¿sí? Y se revelan las cosas 4 o 5 años después de que está en el poder porque hizo una mala gestión. Sí. ¿No lo sabías antes? ¿Por qué no me lo comunicaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Y ahí entramos en que hay muchos mercenarios de la Exacto, comunicación. exacto. Bueno, yo donde siempre... Exacto, sí. se hacen negocios atrás de todo Por eso. supuesto, Yo por supuesto. siempre Pero sí, le digo a por los supuesto. chicos que cuando vean las noticias, cuando vean los canales de comunicación, que no se queden con uno, que vayan variando, Es que exacto lo que hay observen que uno, que hacer. observen otro, que no se queden con una sola información o con un solo comunicador, porque a veces la mayoría de las veces hay partidismo, son muy pocos los neutrales y que traten de buscar otro... Bueno, mira, como formador o como profesor, es uno de los mejores consejos que le podés dar a tus alumnos. Porque de la diversidad del conocimiento es donde uno puede sacar la información. Porque uno tiene que generar sus propias conjeturas y sus propias conclusiones. Si vos lees a Rosas, si vos lees a Rosas desde el lado de Sarmiento, es una cosa. Si lo lees del lado de los rosistas, es otra. ¿Sí? Vos tenés ante la misma persona, porque es una sola vida. Es la misma, es siempre es el mismo personaje. ¿Sí? Pero tenés dos historias distintas. Y así los lectores adhieren también a los pensamientos. Por supuesto. Entonces vos ahí tenés la información y vos sacás tus conclusiones. Así que bueno, volviendo a lo que me preguntabas, así fue mi enterarme de Malvinas, ¿no? Malvinas, para mí, bueno, ya te digo, yo tenía la obligación de ir al regimiento, de presentarme, primero porque aparte eso no era una ley impuesta por los militares, sino que era una ley constitucional, es decir, el servicio militar obligatorio existía, cosa que se derogó después de la muerte del soldado Carrasco, ¿no? Otra aberración que hubo dentro del ejército, el maltrato hacia la propia tropa, ¿no? Sí. Que eso es terrible. Porque... Bueno, hace poco comentábamos acá un ritual de iniciación que hubo, no sé si en Córdoba o en algún lugar de la Argentina. Digo Les ritual de echaban iniciación, cal. pero no sé si está bien Les expresado. echaban cal. Que les echaban cal. Exacto. Cal viva, ¿no? Sí. Bueno, ese tipo de cosas tienen que ser desterradas porque, a ver, pongamos esto también en lo que digo de ver las dos miradas, ¿no? Pongamos esto también en el contexto de que este ejército, ¿sí? Al que estamos casi denostando con este tipo de comentarios, Sí. también es el mismo ejército al que perteneció San Martín, ¿sí? Belgrano. Así que no es el ejército, No. son las personas, no la institución. No. Y Por algunas situaciones si queremos, se mancha la... claro, y si queremos prescindir del ejército, no lo tengamos. No podemos generar una fuerza para maltratarla o denostarla. ¿Sí? Si la fuerza va a existir, que exista. Con todo lo que esa fuerza requiere. Y dentro de esa fuerza, el orden y la disciplina que esa fuerza implica. ¿Sí? No ni los maltratos, ni los abusos. Es decir, es una fuerza para defender el territorio. Para eso está creada las Fuerzas Armadas, para defender el territorio. Sí. Bueno, dentro de esa función, que se haga como se debe hacer, ¿no? Es decir, yo creo que esas fuerzas sí van a existir, ¿no? Pues sí, podemos discutirlo, ¿no? Hay países que no tienen Fuerzas Armadas.
Pero si las queremos, si las vamos a tener, tengámoslas como corresponde. Y si no, no las tengamos. Es decir, ojo, y esto estoy hablando, siempre digo, vuelvo a lo mismo de la información, ¿no? Esta es mi opinión. ¿Sí? Yo estoy tirando, digamos, un disparador para charlarlo y para discutirlo. Sí. Yo no digo que sea así. Claro. ¿Ah? Sí. Yo no soy el dueño de la verdad. Yo no digo, pero bueno, tirémoslos a la mesa y digamos, a ver cómo queremos formarnos como país, qué queremos ser como país. Bueno, es que de eso se trata y nosotros tratamos de comunicar eso también, ¿no? De que el oyente, que el que está del otro lado participe, que escuche, que quiera participar y qué opinión tiene con respecto a eso. Así que está muy bueno lo que decís. Escúchame, ¿vos sos nativo de Rodríguez, de Luján? De Luján. De Luján. Sí, yo nací en una zona rural de Luján, en el cuartel cuarto, que es el camino, si alguna vez anduvieron, que sale de Luján y llega a Pilar, que es la ruta 34, por donde está Brahma. Es el camino Open Door. No, esa es ruta 6 y la 197. En la rotonda que sale en Pilar, después de que salís de Pilar, sale una, la 28 para Rodríguez y la 34. Exacto, que termina en las estaciones de servicio que están en la ruta 6. Claro. En realidad no termina ahí, pero bueno, para que se den una idea, está asfaltada desde la ruta 6, donde están las dos estaciones de servicio, hasta Pilar. ¿Sigue siendo rural en la actualidad? Sí, ahí era zona muy agropecuaria. Mi papá era chacarero en esa zona. Pero ahora, bueno, hay muchos poleros, muchos country. Eso es algo que se ha modificado en la parte geográfica de la zona, ¿no? Es una parte productiva, dejó de ser productiva. A lo mejor, bueno, lo es productiva de otra manera, pero que tampoco, no sé del tema, no voy a opinar, pero cambió. Es decir, ahora hay aras, hay polo, hay caballos de salto, pero eso era una zona agrícola. Y hay una escuelita ahí, la escuelita 17, que fue la escuela que yo fui durante joven. Es decir, en mi primaria la hice ahí. Todavía está funcionando, sí. Y esa escuela nace en si caminan desde Luján para Pilar, pasan la escuela a mano izquierda, hay unos grandes pilares como la entrada a un campo. Bueno, eso era un almacén. Era un almacén de ramos generales. La escuela nace en el almacén. El dueño del almacén, cosas que pasaban en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, yo digo, porque no es tan en la antigüedad, pero porque mi padre fue ahí. En el almacén, el almacenero, como los chicos de la zona rural no tenían escuela, da o presta una habitación de su casa para que se dé clase ahí. Y ahí iban los maestros, en una sola aula le daban a todos los grados, que eran desde primero inferior hasta cuarto grado. No existía el régimen actual de primaria, ¿no? Sí. Y mi padre la hizo ahí. Mi padre terminó cuarto grado ahí. ¿Estamos hablando del 50 más o menos? Claro, ¿o antes? Antes. Sí. Así que bueno, esa es la zona donde uno se creció, ¿no? Y yo vengo, a ver, uno genera identidad, ¿no? ¿Cómo genera identidad? Con su historia. Claro. Y yo siempre lo menciono esto porque eso es parte de nuestra historia. Es decir, fíjense en el grado de importancia que tenía para la gente la educación. Sí, porque que un almacenero daba su casa para que los chicos aprendieran. Bueno, eso era la conciencia que había sobre la formación y la educación. Cosa que hoy se ha perdido un poco. Es decir, yo no digo que no... A ver, en las bases, porque lo he vivido, porque he trabajado en la educación, en las bases hay mucho esfuerzo. Pero hace falta otro tipo de cosas para facilitarle al docente, al que educa, que esta formación sea posible. Hace falta más inversión en educación. Sí. Es decir, el presupuesto nacional tendría que tener dispuesto un gran porcentaje a la educación y a la vejez. Dos cosas que están bastante deterioradas. Porque los ancianos son la fuente de información y de conocimiento de una sociedad. Cualquier sociedad que se digna de ser progresista y de generar bienestar social, nunca deja de lado a los ancianos. Nunca. Y acá es una materia pendiente.
Y yo me voy por las ramas, me pongo a hablar un poco de política. Pero bueno, no, Malvinas es esto, es Malvinas que es tiene un esto. poco de todo. Claro, a ver, que yo le contaba a Hernán la vez pasada, Malvinas me generó algo que sí no tenía antes de Malvinas. Que esa es una de las cosas buenas que me dejó Malvinas. Que es una gran conciencia colectiva y social. Mirá. Es decir, en Malvinas vos no subsistías si no estabas con el otro. Dependías todo el tiempo del otro. Alguna vez lo habrán escuchado hablar a Rico, que dice que el soldado no combate por la patria y por el honor. El soldado combate por el que está al lado, por el compañero. Después viene lo demás. Pero uno combate por el que está al lado. Uno le está cuidando el cuerpo al de al lado. Le está cuidando la vida al de al lado. Y el de al lado te la está cuidando a vos. Y esto lo generó Malvinas, ¿no? En mí, por ejemplo. En mí. No es una batalla de uno solo. No. Y la sociedad no es una batalla de uno solo, ni de un partido político. No existe eso. Es imposible. Mirá, hay una cuestión que tiene que ver con los proyectos a largo plazo. Todos podemos tener distintos tipos de proyectos, ¿no? Pero un país no puede tener un proyecto donde el próximo gobierno que venga, porque no es de la misma bandera política, lo borre o lo saque. Así vivimos hace muchos años. Hace muchos años que nos pasa eso. Bueno, eso es porque no se tienen políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Las políticas a largo plazo. Hay políticas que no se discuten. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos ser como país? Bueno, ¿vamos para allá? ¿Somos esto? ¿Somos agrícolas ganaderos? ¿Somos industrialistas? Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué importancia tiene la educación y la formación? ¿Vamos a exportar cerebros? ¿Qué importancia tiene para nosotros eso? Entonces, en eso nos tenemos que poner de acuerdo todos los argentinos y ir para ahí. Después discutimos en las elecciones, para ganar las elecciones, las cosas que no son tan coyunturales. ¿Sí? Después discutimos ahí, algunos derechos que no tenemos y que queremos adquirir, ¿sí? Como ha pasado en estos últimos años, hay muchos grupos sociales muy minúsculos que no tenían ningún tipo de derecho y los han logrado, ¿sí? Como el casamiento igualitario. Entonces, peleemos en las urnas o peleemos en la pelea electoral las cosas que no son minúsculas, ¿no? Que son más chicas y que no afectan, en definitiva, el contexto general de la sociedad, sino a un grupo solo. Discutamos eso en las elecciones, vemos qué propone cada uno y ganemos las elecciones en otro lado. No las ganemos ahí, en el proyecto de país que queremos. Porque el proyecto de país no se puede tocar. Porque si no, es discontinuo, no sirve. Un día somos industrialistas, otro día somos agroganaderos, otro día invertimos en educación, otro día la borramos. Sí. Daniel, estamos hablando con Daniel Torrandel, excombatiente de Malvinas, le contamos a los oyentes que se van sumando. Quería preguntarte, antes de Malvinas, quiero llevarte a ese Daniel joven, ese Daniel terminando la secundaria, ¿qué expectativas? Porque ahora ya tenés, ¿cuántos años tenés ahora? 63. 63, ya ganaste experiencia, ya viviste, ya formaste, ya hiciste muchísimas cosas, pero a ese joven, ¿no? Que vivía una época, que a vos te tocó vivir en la adolescencia en la dictadura. Sí. ¿Qué ideas tenía? ¿Para qué lado iba? ¿Qué sabía? ¿Qué no sabía? ¿Qué miedos tenía? ¿Quién era ese Daniel? Digo, ¿sabes por qué? Porque nos escuchan muchos jóvenes. Sí. Y ellos pasan por lo mismo en diferentes épocas, pero pasan por las mismas situaciones. Mirá, yo siempre digo que lo que uno piense, o lo que uno piensa o sienta, tiene que ver con un contexto, ¿no? Claro. Con un contexto familiar, con un contexto económico, socioeconómico. Yo hay algo que tenía seguro que no negociaba las libertades. Es decir, a mí me jodía mucho el hecho de que el régimen me dijera qué hacer. Es decir, yo como joven, a pesar de que no militaba, pero sí tenían claro que eso me molestaba. ¿Y pese a que vivías en una zona rural, se percibía lo mismo que en otras zonas? Y porque cuando hice la secundaria me hicieron ir a un colegio público donde me tenía que cortar el cabello a 2 centímetros del cuello de la camisa. Mira. Y el colegio público. La escuela de NET, número 1 de Luján, la escuela técnica. ¿Sí? Y que tenía que ir de camisa y corbata, y si no tenía camisa y corbata no podía entrar. Entonces,
estaba obligado a ir de determinada manera, es decir, yo no digo que vayas a ir, disculpen la palabra, no sé si se puede decir, pero en pelota a la escuela, Claro. ¿sí? Pero me parece que el hecho de privar a un tipo porque no tiene un par de zapatos o porque no tiene una corbata para ponerse de la educación me parece terrible. Yo me parece que tengo que tener la libertad de ir a esa escuela, presentable, pero con la ropa que tengo a mano. Porque es una escuela pública, no es una escuela Hoy en privada. día lo vivimos los chicos, todos los chicos. Primero tienen libertades, muchas veces, para vestirse. Y segundo, muchos van con lo que tienen. Como Sí, lo por supuesto. mencionás. Y que de eso se trata. Si no, ¿dónde pones la igualdad? Claro. Si no, ¿dónde pones la igualdad? Porque si vos estás reprimiendo la forma de vestirse, también le estás coartando la posibilidad de ir a la escuela. Entonces, que vayan con traje y corbata o con uniforme en las escuelas privadas. Sabes que no es la primera vez que lo escucho. Escuché muchas personas, vos sos de Luján y te pasó en Luján, pero yo lo escuché en otros distritos. O sea, era un régimen que se establecía en todas las escuelas secundarias, ¿no? Esta forma de asistir Exacto. con el Bueno, pelo pero de nos una pasaba eso, manera. nos pasaba cuando íbamos a las confiterías, ¿no? Cuando íbamos a bailar. Es decir, vos entrabas según el color de piel que tenías. Es decir, eso pasaba en la dictadura. Y nadie decía nada, porque nadie se podía quejar. A ver, nadie podía alzar la voz, porque alzar la voz te costaba. Es decir, Había un miedo. Por supuesto que había miedo. Bueno, por supuesto, vivíamos con miedo. Sí. Yo, a pesar de que era muy jovencito, porque todavía tenía 18 años, 17 años cuando se termina la dictadura, 19, bueno, termina la dictadura 20, ponele. Claro. Pero, y aparte porque había estado en una zona rural que no tenía ese contacto que por ahí tenían otros compañeros míos que habían estado siempre en la ciudad, donde la militancia, el juntarse ya existía, ya había una efervescencia de ese tipo de juntadas, ¿no? Jóvenes. De jóvenes, Sí, que yo no la viví. claro. Yo no la viví porque estaba, ya te digo, en una zona rural. Pero sí, esa. Y ese joven de esa época tenía muchos proyectos. Muchos proyectos. Mira. El primer proyecto fue formar una familia. Todos los proyectos que vinieron después de Malvinas, es decir, mi vida, toda mi vida, fue una vida bastante dura, bastante complicada. Más allá de los avatares que sufre todo ser humano, ¿no? Y que la pelea de abajo, que no viene de una cuna de oro, es decir, que yo Sí. tuve que hacer cada cosa que yo tengo en mi poder económica, espiritual y emocional, la construí, junto con mi familia. Entonces, todo me costó. Eso le pasa a todo el mundo. A mí se me da el oro de la guerra. La guerra a mí no me benefició en nada, es decir, a mí me generó montones de problemas psiquiátricos, psicológicos. Yo recién ahora, la vez pasada que hablaba con Hernán, recién ahora puedo hablar de Malvinas, después de muchos años. Mira. A mí me costó casi 30 años encontrar un profesional como la gente, ¿no? Para poder hoy estar hablando con ustedes. Claro, porque ese era un tema particular, o sea, los profesionales que había acá de la salud mental no estaban preparados para trabajar con veteranos de guerra. Entonces, eso es algo que llevó años, gente que Exacto. se especializó Sí. después. Exacto. Esto lo contó Dani. Y ahí tenemos lo que yo digo del Estado, ¿no? El Estado Claro. con una visión que no importa el signo político. Es decir, cuando vos querés algo como Estado, ¿no? Es decir, tu política de Estado. No se puede abandonar a la gente. No se puede abandonar a la gente. Los veteranos los abandonaron. Los abandonaron. Claro, el Estado te necesitó cuando fue la guerra. Cuando después te terminó dejó. la guerra, sí. Hoy yo estoy acá y estoy en las condiciones en que estoy gracias a mi familia, no al Estado. Mira. El Estado hoy formó un grupo de gente que son profesionales, están en la Avenida Libertad, en la Avenida Cabildo, donde funcionaba funciona el complejo oceanográfico nacional. Ahí está el hospital, atrás del hospital militar, y ahí hay profesionales que se fueron formando. Pero ¿qué pasa? Esos profesionales están ahí. Nosotros tenemos 649 muertos en combate y ya superamos los 800 muertos en la posguerra por suicidio. Y veteranos de toda la Argentina. Los veteranos son de toda la Argentina. Entonces no llega al interior. Siempre pasa lo mismo, ¿no? La capital o el centro es donde el veterano se puede atender. Si los veteranos se pueden atender, los que están acá en esta zona.
¿Los del interior qué? Sí, pueden venir porque está la casa del veterano. Pero se va a venir a hacerse atender. Ya es difícil hacerse atender. Porque uno está enfermo, uno no se da cuenta de qué tan grave está. Yo, si no hubiera sido por la ayuda de mi mujer, de mi esposa, hubiera sido imposible que me hubiera recuperado. Porque ella fue la que me empujó a querer, a llevarme a que yo esté mejor, a hacerme atender. Porque uno no se da cuenta, uno está metido en un quilombo mental que es muy duro, que es muy difícil, es muy triste y muy duro. Entonces, si vos no tenés ayuda, es imposible salir de eso. Claro, así como vos tuviste a tu mujer, no todos tienen una mujer, un amigo, un hermano, alguien. Bueno, ya te digo, ahí tenés la prueba, la tenés en el número que te acabo de dar. Es una locura. Pensar en eso es una locura. Una locura. Pero bueno, es falta de atención. El Estado hoy tampoco está. Mira, hoy hablábamos temprano con Hernán sobre lo solidario que somos los argentinos en muchos aspectos y los egoístas que somos en otros aspectos. ¿Te pasó alguna vez recibir esa solidaridad de la sociedad? No hablo del entorno cercano, ¿no? Pero esa solidaridad de la sociedad, una mirada, un abrazo. Me refiero a cosas sencillas, como también otras un poco más Sí, me pasó. Pero en tu rol, si queremos decir, como veterano, no como ciudadano, sino como veterano, sí. Sí, la sociedad, lo que yo dije al principio, que es una causa que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Sí. La sociedad es muy de acompañar al veterano. Y no es solamente el 2 de abril. No, es muy de acompañar al veterano. Yo tengo gente que casi ni conozco y que me llama para un 2 de abril, me llama para mi cumpleaños, por ejemplo. Saben la fecha de mi cumpleaños. Yo casi no los conozco. Y ellos me tienen agendado y me mandan un mensajito, y donde me ven, y si necesitas algo. Sí, no. La sociedad lo entendió. El que no lo entendió es el Estado. Y volviendo a ese joven que vos me decías, ese joven se tuvo que abrir camino, ¿no? Ante todas estas adversidades. Ahora, vos me decías, hay muchos chicos jóvenes que nos escuchan. Bueno, para los chicos jóvenes, el mensaje es que no hay nada que es imposible. Es mentira. Yo siempre digo, ojo con esos viejos rancios que te vienen y te dicen, no, porque antes era más fácil, porque antes... No. El que te compara que antes no. Ahora... Difícil fue siempre, y ahora es tan difícil como antes. Son distintos los desafíos, son distintas las maneras de procesarse, de proceder o de hacer. El de hacer todos los días, me refiero, ¿no? Porque tenemos cosas que nos facilitan algunas, nos perjudican otras, pero nos facilitan otras. ¿Sí? Hoy las comunicaciones es algo maravilloso. Hoy la información la tenemos al alcance de la mano en un celular. Una persona puede estudiar casi por teléfono. También recibe un montón de basura. Pero me refiero a que están las posibilidades. Pero eso de que no se puede es mentira. Es mentira. Hay que creer en que uno puede y hay que creer en las utopías. Las utopías no es algo que no se va a cumplir. Las utopías es un proyecto que por ahí no tiene un sustento muy sólido, ¿sí? Pero que se cumple. Con voluntades y con empuje y con ganas se cumplen. Porque el mundo está lleno de grandes revoluciones que nacieron de una utopía. Grandes revoluciones. Martin Luther King tenía una utopía cuando pensaba en la liberación de la raza negra, ¿no? Es decir, en la igualdad del negro. En sus inicios fue una utopía. Lo de la Madre Teresa de Calcuta era una utopía. Y sin embargo generó un grupo de monjas y de gente que tiene trascendencia mundial. Si yo le digo a los chicos, ustedes hoy están acá y no saben dónde van a estar dentro de 10, 15, 20 años. No. Podés ser presidente, podés ser piloto Exacto. de avión, podés ser, sí. No sé, el chofer de colectivo que me lleva al laburo. Sí. Y otra cosa que hay que decirle a los jóvenes también, que no, para ser exitoso en la vida, no se necesita ser profesional. No. El éxito no está en lo económico. Bueno, mira, hay algo que me pasa con los chicos que yo se los planteo y les digo, ¿por qué estudias? ¿O por qué venís a la escuela? La mayoría te dice, porque me obligan, porque si es por eso no vendría a la escuela. Pero otros te dicen, porque quiero ser alguien. Me pasa con mi nieto, Bueno, pero te dicen, porque quiero ser alguien en la vida. Quiero ser alguien el día de mañana. Y digo que si no estudias no vas a ser nadie. Digo, vos sos Daniel, vos sos Jorge, vos sos Pablo, claro. Vos sos Romina, vos sos alguien ahora, claro. Y lo vas a hacer el día de mañana. Claro. O sea, que estudies o no estudies no te va a negar tu identidad. No. Pero está instalado
y los chicos lo absorben a eso, de que para ser alguien tenés que estudiar. No. Por supuesto que es muy importante. Es muy importante, la formación es muy importante, muy importante. Es decir, ¿por qué la formación es muy importante? Por aquello que dije en un momento al principio de lo que pasaba con la ciudadanía, ¿no? Con la masificación del pueblo, ¿no? Cuando el pueblo salió a avivar a un gobierno que hacía 48 horas antes nos habían cagado a palo en Plaza de Mayo y habían metido un montón de gente presa y desaparecidos. 48 horas después salimos a avivarlo porque habían tomado Malvinas. Bueno, eso te pasa por ignorancia. Sin más allá del patriotismo, que yo lo entiendo, y lo comparto, hay mucho de ignorancia. Porque si uno tiene una buena formación, tiene la capacidad de pararse 2 minutos y reflexionar. Pero para reflexionar tenés que tener la información. ¿Qué te hace poderoso? No te hace poderoso la plata. El conocimiento te hace poderoso. El poder está acá arriba, de los hombros. Bueno, Dani, sí, decirle. Yo le iba a hacer una pregunta. ¿Y cómo fue el post? Que es la parte más dura, ¿no? Post Malvinas. Pero hablo de 84, 86, 89, 90. Esa época que volvemos a la democracia, que cambió la Argentina, que nos pasaban millones de cosas, que teníamos una economía inestable, que aprendíamos o empezábamos a incorporarnos en el mundo, o sea, que empezaban a salir un montón de cosas de lo que había sucedido en las Malvinas, de lo que había sucedido en la dictadura. Vos, con otra mirada, ya no siendo el adolescente, ya siendo un poco más adulto, aprendiendo a salir a la calle, a ser independiente, me imagino que es difícil. Sí, en realidad la posguerra fue muy difícil, primero porque fue muy difícil conseguir trabajo. Una vez que conseguías trabajo era muy difícil mantenerlo. Lo escuchamos de muchos veteranos que Sí, nos dijeron eso, sí, muchísimos veteranos. Sí. Es más, en un momento de un proyecto de ley, o llegó a ser ley nacional, o es ley nacional, donde se le hacía algún tipo de atención en impuestos a las empresas que contrataban veteranos. Pero eso no dio ningún tipo de resultado, los veteranos estaban sin laburar, terminaban siendo remiseros, lo que podían. Y después, bueno, sostener el trabajo, ¿no? Porque, decir, esta afección psiquiátrica que teníamos o psicológica que tenemos lleva a la inestabilidad. Claro. ¿No? Sí, yo te puedo dar cualquier trabajo, cualquier lugar, pero uno no Exacto, está bien. No, así que la posguerra fue terrible. Bueno, y vuelvo a recaer lo mismo, el número que te pasé hace un rato de la cantidad de suicidios que hay, sí. Ahí te da una pauta de qué tan dura fue la guerra para el veterano. Para Daniel Torandel fue muy dura, pero tuve un contexto de apoyo que nace en mi señora y se expande a toda la familia, que me ayudó un montón. Es decir, yo pasé momentos muy, muy duros de mucha depresión. Y la que estuvo siempre ahí fue mi señora. Y actualmente me ha pasado con mis hijas, ya mis hijas grandes, yo tengo nietos de 18 y 16 años, mis hijas han sufrido ese problema, es decir, ese malestar que me genera la guerra. Y hace unos años que gracias a Dios pude dar con buenos profesionales, que son esta gente que te digo yo, que trabajan en Cabildo, que yo puedo acceder a ellos porque estoy cerquita. Claro. Y ellos me tratan. Yo tengo ahí un psiquiatra y un psicólogo que hace ahora un buen tiempo que no voy por razones que estoy bien. Ahora tengo las puertas abiertas, es decir, yo si necesito algo, ¿qué me hicieron ellos? Ellos me dieron las herramientas para saber cuándo empiezo a decaer, ¿no es cierto? Ellos me enseñaron cómo leerme, ¿sí? ¿Qué cosas a mí me van a hacer entrar en esa depresión o en ese malestar? Y en ese momento tengo la posibilidad y la capacidad para llamarlos por teléfono y decirle, mira, ¿nos podemos ver? ¿Puedo charlar un rato con ustedes? Y voy, me dan un turno con la psicóloga, voy y hablo con la psicóloga, hablo con mi psiquiatra, estoy medicado desde hace muchos años, controlo la medicación con esta gente y lo voy llevando. Pero la posguerra para Daniel Torandel fue tan dura como para cualquier otro, con la diferencia que Daniel tenía un contexto familiar que fue muy importante, muy importante. La mujer de la que yo hablo, que es mi esposa, yo me conocí con Vivi antes de la guerra, es decir, nos pusimos de novio en la secundaria, yo estaba en 6º año y ella estaba terminando en el Colegio de las Monjas,
tenemos prácticamente la misma edad, 9 meses de diferencia, y es con la mujer que comparto todos los días de mi vida y con las que voy a seguir compartiendo lo que me queda, ¿no? Si ella no se aburre. No creo que se aburra, para divertirse. No, hay mucho amor, hay mucho amor, mucho... Es mágico lo que hay, es mágico. Llegar a este estado de amor con otro, por el otro y con el otro, es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Si no puedo dejar de emocionarme porque cuando yo te comento esto pasa una ametralladora de fotos por mi cabeza de todas las cosas que hemos vivido juntos. Y así como me emociono de esto, y lo voy a contar esto porque se lo corté a Hernán. Y lo voy a contar porque no es algo de lo que me enorgullezca, al contrario, es algo que me duele. Pero para que se den cuenta de qué tan dura es una guerra y de qué tan cruel es una guerra y cuánto daño hacen los seres humanos. Yo era tan inestable, en algún momento fui tan inestable que llegué a perder los trabajos, me quedaba sin laburo. Y aparte era un tipo agresivo. Yo fui un tipo que llegó a levantarle la mano a mi mujer. Y de eso no me siento orgulloso, me siento terriblemente apenado y dolorido. Y no me va a alcanzar la vida para pedirle perdón. Pero esto lo hizo la guerra. Yo no era ese tipo. Yo no era un tipo oscuro, cerrado. Era un tipo alegre. En mi juventud era un tipo que me la pasaba cantando. En el barrio me decían el loco porque vivía cantando en la calle. Mis compañeros tenían una relación muy buena porque era el tipo alegre, el tipo que siempre proponía y que quería hacer cosas. Y la guerra me transformó. Y esas cosas de las que no me enorgullezco, las he sorteado hace bastante tiempo, gracias a Dios. Gracias a la ayuda de esa mujer. Por eso me emociono tanto. Sí, tiene lógica. Gracias a ella, sí. Y bueno, y a esta gente que ya te digo que me ha ayudado un montón, que son los médicos, ¿no? Las enfermedades psiquiátricas son como cualquier otra enfermedad. Como cuando te luxas una muñeca. Es igual. Es una parte del organismo que hay que tratar. Porque mucha gente cree que la psiquiatría y la psicología es para los locos. No. Es para los seres humanos que están enfermos. Y la depresión también es una enfermedad. Sí. Y está declarado y se necesita que se hable. Sí. Por eso me parece muy importante cómo lo mencionás y mostrar esta otra cara de la guerra, del veterano que volvió y que sufrió. Que eso es algo muy importante. Yo siempre digo, en los veteranos Hernán no entendió eso. Bueno, vos también porque por las preguntas me estás haciendo. Hernán no entendió que hay otra parte de la guerra para contar, que no sé si es la más importante, pero es muy importante. Que no es solamente qué hicimos, con dónde estuvimos, qué comíamos y qué nos poníamos. No, me parece que es humanizar a la persona, exacto, es darle valor a... Exacto. Porque de ahí van a ser lo duro que es, y lo cruel que es, y a lo que nunca hay que llegar. Es decir, esto no se tiene que volver a repetir nunca más. ¿Viste cuando hablan del nunca más? Bueno, este es uno de los nunca más de la Argentina. Las guerras son atroces. Pero para saber qué tan atroces son, tenés que estar ahí adentro. Y bueno, como no podés estar ahí adentro, tenés que conseguir quien lo transmita. Y mi propuesta, o lo que yo me he propuesto en mi vida, después de que me recuperé de esta situación, es comunicar esto. Es comunicar. Porque ustedes no lo pudieron vivir porque son muy jóvenes y hay gente de mi edad que tampoco lo vio porque no fue a la guerra. Pero la gente lo tiene que saber. Porque estamos hablando otra vez de lo mismo. El conocimiento te da la capacidad de tomar buenas decisiones. Bueno, y hoy tenemos historia vivida, pero dentro de algunos años no vamos a tener personas que nos puedan contar esto. Y lo vamos a tener que reproducir los adultos o los jóvenes, escucharlo o ver videos, porque los veteranos no van a estar más. Entonces la generación va a cambiar. Entonces eso es importante. Y acá voy para usted. Esto es para ustedes. Minúscula tarea les va a tocar a ustedes. Porque estas banderas se las vamos a pasar a la educación. Yo estoy convencido de que son ustedes, ¿no? Y me refiero a ustedes porque son profesores o maestros, que son los que van a llevar esta bandera en alto y los que van a transmitir todo esto que hoy nosotros podemos decir en vida.
Eso que vos acabas de decir Sí. es la posta que van a tomar ustedes. Sí, lo sabemos y tratamos, por eso siempre, y por eso estás acá también hoy en día, Exacto. y por eso siempre invitamos a muchos veteranos a las escuelas para que compartan su experiencia. Ujú. Bueno, Dani, quería compartirte con vos que esto ya te lo debía cuando habías ido a la de escuela y con el público también. Un tema que se llama No Volvieron Más, de la banda Callejeros, un tema que se publicó, que lo grabaron y publicaron este CD en 1998, o sea, hace bastantes años, ¿no? Es del primer CD de Callejeros. Y bueno, vamos a compartir No Volvieron Más. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar. Circo y pan, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Oh, y no volvieron más. No, y no volvieron más. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar. Circo y pan, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. No, y no volvieron más. No, y no volvieron más. Fue el alcohol de una bota formal el que quiso ver mis sueños quebrar. Nuestra cruz no se quiso acordar de los huecos de la lista oficial. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar. No, y no volvieron más. No, y no volvieron más. Bueno. Gracias por escucharme ladrar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Hemos llegado al final de este programa de Construyamos Memoria. Estamos muy agradecidos de que hayas podido venir, que hayas contado tu experiencia y hablar sobre... ¿no? Porque es importante, o sea, no solamente saber qué es lo que pasó allá, bueno, eso ya, hablar las cosas, o sea, el antes de la guerra y el después. Ahí es como que pareciera que está olvidado eso, ¿no? Es la otra guerra, que no es importante, y es muy importante, Eso muy es, importante. Sí, es una guerra que constantemente estás peleando hoy. Exacto. Yo les voy a usar unos minutitos cortitos, pero les quiero agradecer y les quiero decir que estas cosas
esto que pasó hoy acá, son las cosas que van a marcar la diferencia. En este ámbito y en otro, es decir, no solamente con el tema Malvinas, ¿no? Es decir, el poder comunicarnos, el poder charlar, el poder participar, el intercambiar opiniones, el saber. Yo siempre hago hincapié en el saber, ¿no? Es decir, el conocimiento. Y siempre el mensaje es esperanzador. Siempre, siempre. Sobre todo para los jóvenes. Hay un futuro mejor, hay un país mejor, siempre hay algo mejor. Hay que proponérselo y luchar para ello. Y desde ya muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias a vos. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a quienes participaron. Nos volvemos a encontrar ¿cuándo, Adam? El miércoles que viene de 10 a 12 por la 97.1. 96.1. Y por nuestro canal de YouTube que es Radio Atilra. Se suscriben y les va a recordar que el programa empieza con toda la programación de Radio Atilra también. Les vamos a recordar, síganos en nuestros canales de comunicación, en Facebook, en Instagram, agenden nuestro WhatsApp bueno, denle like al video de hoy, ¿no? Vamos a sumar likes. Así que bueno, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en el programa que viene. Muchas gracias, Daniel. Te abrazo infinitamente. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 10 a 12. Muchas gracias.